Altiplano es un proyecto de cadastre arqueológico y hemos elegido una zona de la cuenca lacustre Titicaca muy desconocida para hacer este proyecto. Como el municipio es una zona bastante grande, la hemos cortado en 4 zonas y cada zona es para prospectar durante una temporada. Y lo que estamos también avanzando es hacer sondeos arqueológicos en unos sitios que hemos prospectado años antes. En los 4 años que hemos podido recorrer las planicies, los cerros y los arenales, tienen un gran potencial arqueológico. Hemos asistido como a muchas reuniones y ceremonias que fueron muy importantes para el desarrollo del proyecto, ya sea para autorización de excavaciones, por ejemplo en la comunidad de Anaco, entrevistas con gente que nos invita como comida, nos invitan papas de sus cosechas, y este año hemos tenido una muy bonita entrevista ahí con 3 personas. Estábamos almorzando, platicando un poquito de lo que pensaban de su comunidad. Desde 2022, el equipo del proyecto Altiplano ha logrado registrar 452 sitios arqueológicos y hemos registrado más de 200 caminos prehispánicos. Y además de todo eso, hemos hecho 45 entrevistas, más o menos, con poblaciones aquí locales, que nos permite también tener un conocimiento mucho más afuera. Estamos a más de 8.000 fragmentos analizados hasta ahora, pero sobre todo desde el año pasado, gracias a una política un poco más amplia de sondeo arqueológicos en sitios muy importantes de la época formativa, pero también de la época Tiwanaku y próximamente del intermedio tardío y del Inca. Creo que aquí hemos observado una cronología muy interesante y hemos ido observando la presencia de diferentes culturas en los diferentes periodos, llevando a entender de mejor manera el proceso histórico que se ha desarrollado en el norte del lago. Es el primer proyecto que está realizando investigaciones intensivas en esta área, lo que nos permite entender un poco el contraste entre las dinámicas del sur y las del norte. El proyecto a nivel regional es muy importante en cuanto a sus propósitos académicos. Sin embargo, el impacto social que debemos generar me parece mucho más trascendental, porque nuestro proyecto tiene intenciones académicas y objetivos muy concretos. El proyecto Altiplano tiene la suerte de tener como 3 socios muy implicados en el desarrollo de este proyecto de gran envergadura. El primer, por supuesto, es el Ministerio de los Asuntos Exteriores francés. Gracias a la Comisión de las Excavaciones recibimos para 4 años un fondo bastante importante que nos permite desarrollar el trabajo. Pero sería casi imposible. Tenemos un equipo de 20 personas, un laboratorio, autos, choferes, tenemos un montón de cosas y todo eso sería imposible sin el apoyo después de la empresa de arqueología privada que se llama Arcaillos en Francia, que agradecemos mucho por su apoyo desde tanto tiempo. Y por fin, por supuesto, aquí en Bolivia, pero también en Perú, el Instituto Francés de Estudios Andinos, que nos apoya de manera logística, pero también con un apoyo científico e institucional muy importante. Para la gente, interesarse al proyecto Altiplano puede ser una puerta para interesarse más a esta zona muy, muy linda y de una riqueza increíble. Soy el codirector del proyecto, estamos 3 con Sergio y Christophe, y de manera más específica, vamos a decir, estoy encargándome de las prospecciones e hice como toda la metodología de este proyecto. Mis funciones son múltiples. Tengo que desarrollar toda la gestión para que todo el equipo pueda llegar acá al municipio de Puerto Acosta. Entonces debo hacer gestiones ante el gobierno nacional, ante el gobierno departamental, ante el gobierno municipal y también interactuar con las comunidades. Además de eso,
tengo algunas responsabilidades científicas y eso implica que tengo que estar involucrado en diferentes componentes del proyecto, ¿no? En el laboratorio, en el trabajo de campo. Entonces, como codirector nacional estoy implicado en todas las fases del proyecto. Mi cargo en este proyecto es codirector de proyecto. En mi caso es más los datos, ¿no? Por ejemplo, laboratorio, la cerámica, gestionar todas estas informaciones para después trabajar sobre estas informaciones y también las excavaciones. Entonces, ver cómo que el registro está bien, que no faltan ninguna información, la estratigrafía y que al final es como 9 puntos de datos. Hay que conectar todo para que al final, cuando regresamos en el laboratorio, tenemos todos los datos para continuar a estudiar y desarrollar este proyecto. Me encargo de las prospecciones, es decir, que voy a ayudar a los directores a organizar los equipos y a ver cuál zona tenemos que estudiar, dónde tenemos que volver y registrar los sitios. También, bueno, yo tengo una especialidad en mediación, es decir, que me gusta y estoy haciendo talleres con los niños en la escuela para presentar la arqueología de manera general y también el proyecto. Mi nombre es Nicolás Bermeo y soy arqueobotánico en el proyecto Altiplano. Mi rol en el proyecto es encontrar y estudiar todos los restos botánicos que podamos y así poder entender un poco más sobre la flora, la vegetación del pasado, pero sobre todo sobre las prácticas de las sociedades antiguas en relación con las plantas, ya sean plantas silvestres o también, claro, plantas cultivadas. Soy egresada de la carrera de arqueología. En el proyecto actualmente me encuentro colaborando con las actividades de prospección, excavación y también el laboratorio de análisis cerámico. Yo soy arqueóloga, entonces hago prospección, pero al mismo tiempo con Javier estamos haciendo entrevistas. Quiere decir que cuando nos encontramos con gente, comunitarios, hablamos un poquito, nos sentamos y intentamos saber un poquito sus percepciones del pasado, de los sitios arqueológicos, pero también cuáles son las prioridades de la comunidad, qué piensan acerca de turismo, si han escuchado el proyecto Altiplano. Entonces en eso estamos. Mi nombre es Javier, soy turismólogo, estoy colaborando actualmente en el proyecto Altiplano. Nosotros el área que cubrimos es más que todas las entrevistas y relacionado con la arqueología y para sacar una información, para coincidir la información actual y con lo de antes. Es nuestro trabajo en el proyecto. Y también Javier habla aymara, entonces nos facilita las entrevistas porque no todo el mundo habla español. Exacto, ayudo en traducción, más que todo, y también en transcripción. Sí. Y hacemos un buen equipo. Vengo de la Isla del Sol. Llevo trabajando con el proyecto arqueológico ya más de 15 años. En el proyecto Altiplano ya estoy 4 años y soy jefe de logística, seguridad y me encargo del transporte de los arqueólogos, de los científicos y estudiantes a las diferentes partes arqueológicas del municipio de Puerto Costa. Dentro del proyecto Altiplano estoy encargada del estudio de la cerámica, es decir, trato de entender qué ollas, qué platos estaban usando nuestros antepasados. Como hemos elegido una zona de más de 40.000 hectáreas, tenemos una vista larga, ¿no?, de una zona, ¿no? En este sentido, por la primera vez tenemos realmente una visión de la ocupación del territorio hace los 10.000 últimos años. Entonces podemos ver por la primera vez realmente, época por época, cómo vive la gente aquí y cómo se desarrollan las culturas. Cerca del lago Titicaca, en la zona de prospección 2023, y hemos encontrado un sitio del intermedio tardío muy lindo, que es un tipo pucará, es decir, con fortificaciones, muchas casas, pero sobre todo chupas,
que son torres funerarias, y estas tulpas me parece que son las más lindas de toda esta parte del lago. Miden casi 4,50 metros y todavía hay como muchos restos humanos adentro, no fueron saqueadas mucho. Muy importante para mí ha sido los sondeos o excavaciones limitadas que hemos hecho, porque es ahí donde yo he podido encontrar, buscar estos restos vegetales del pasado. Y entonces desde la campaña del 24 encontramos o tomamos muestras de suelo, muestras de sedimento, y encontramos que sí hay restos botánicos, lo cual es muy bueno porque nos permitirá realizar este tipo de estudios. De la misma manera, en la campaña del 2025 realizamos también muestreos y también hemos hallado restos orgánicos, restos de materia vegetal. Hemos encontrado las pinturas rupestres, Sí, eso, y además también en este año hemos encontrado edificaciones de piedra muy bonitas, Ajá. excelente conservación. Durante la temporada 2023 estuve visitando el sitio Taata. Ese sitio para mí fue realmente llamativo porque en él se podía observar el tema arquitectónico, se podía observar también el componente cerámico. Había muchas características interesantes en ese sitio, y bueno, también la vista que se tiene de los diferentes sitios y también del lago. Entonces es para mí uno de los sitios más interesantes y el que más ha llamado mi atención. Se puede analizar en 3 áreas. Por ejemplo, el sector lago hay más asentamiento, Ajá. y donde encontramos cerámicas relacionadas con cultura tiwanaco, inca pacajes, y también puntas de flechas de obsidiana, lasca, y también lo que son las pucaras, ¿no? Sí. Más desarrolladas. Y por el medio de esta parte encontramos trampas para atrapar a las vicuñas, luego para trasquilar. Entonces, esta parte ya tenemos información, sector del lago, del medio. Ahora nos falta más allá, la frontera con Perú y otros municipios. Entonces no sé si parece que otra información vamos a tener al año. Y más allá, más valle, también nos falta un poquito entender. Exacto. Conexión con la Yunga. Ahora tenemos resultados fantásticos, ¿no? Hemos encontrado un puente prehispánico intacto, eso es rarísimo. Hemos encontrado zona arcaica muy temprano, también como trampas en zona generalmente la gente no camina, no hay arqueología, ¿no? Entonces poco a poco hemos registrado material arqueológico muy desconocido, pero valioso. Para mí el contexto, el entorno natural de Puerto Acosta es muy variado, es muy diferente a todo lo que yo he podido ver durante muchos años en la cuenca del lago Titicaca, por supuesto del lado boliviano, y esto tiene un contraste muy interesante con las evidencias arqueológicas que hemos logrado registrar hasta ahora, y cada año es muy diferente. No dejo de perder el entusiasmo por conocer más del entorno natural y de los componentes culturales. La arqueología está relacionada y conectada con el patrimonio cultural, entonces nos ayuda mucho a fortalecer la identidad y la memoria colectiva. De ahí su importancia de conectar con este tipo de trabajo. Lo que me parece es que Puerto Acosta hoy día es un vacío de conocimiento, y lamentablemente que tenemos muy poca información sobre las orillas del lago de esta parte, es decir, del noreste. Por eso lo que estamos llevando a cabo aquí, con una prospección sistemática, con un trabajo muy profundo del reconocimiento de los sitios, pero también de cualquier puntos de interés, y sobre todo del conocimiento oral de las poblaciones que viven aquí,
Me parece que lo que estamos llevando a cabo sí podría permitir a las futuras generaciones, vamos a decir, de investigadores, quizás ampliar más la investigación y seguir avanzando con el conocimiento de esta parte. Hoy día me parece que es muy importante hacer una balance quizás entre el conocimiento peruano de una parte y boliviano de una otra parte, pero sobre todo entre las orillas sur y norteña del lago Titicaca. La zona donde estamos es una zona de frontera, tiene pocos recursos, tiene pocos turistas y quizás con este proyecto vamos a dar un poco de luz en esta zona de Puerto Acosta. Estamos caminando en todo el territorio del municipio de Puerto Acosta y lo que es muy interesante en esta zona es que tenemos diferente ecosistema cerca del lago, las valles, los cerros costeros y la puna, ¿no? El rol de las comunidades en este proyecto es muy importante, ya que venimos a las tierras de ellos, sus tierras ancestrales, donde habitaban sus ancestros. Y entonces, primero el interés que ellos muestran por nuestro trabajo y por su pasado. Su participación es algo invaluable, ya que ellos tienen todos los conocimientos actuales, pero también algunos que han quedado del pasado, sobre todas estas prácticas, ¿no?, que pueden ser agrícolas u otras con las plantas, pero también sobre el uso particular de algunas plantas, las propiedades que pueden tener. Entonces eso nos ayuda mucho a nosotros, una vez hayamos identificado las plantas del pasado, para poder entender cuál habría podido ser su uso y cómo interpretar, ¿no?, la presencia de distintas plantas dentro de los contextos arqueológicos y en el marco global de las sociedades antiguas. Mediante este proyecto, los científicos que hoy nos visitan, mediante sus estudios científicos nos dan la certeza de quiénes han habitado en todo este sector de Puerto Acosta, ¿no? Es muy importante que la sociedad y también las diferentes instituciones públicas, pero también las comunidades puedan interesarse en el proyecto Altiplano como una manera también de preservar y de comprender su patrimonio. Creo que hemos visitado diferentes comunidades de Puerto Acosta. Lo que nos ha llamado la atención es que en muchas de estas comunidades las personas se encontraban interesadas en conocer un poco más de su historia. Entonces creo que este proyecto nos permitiría no solo a las comunidades de Puerto Acosta, sino a nivel Bolivia, aprender un poco más de los procesos de formación histórica que se han debido llevando en el altiplano de Bolivia a través del tiempo. Así que creo que estamos marcando un nuevo inicio con nuevas perspectivas, implementando también tecnología para poder explotar todo lo que encontremos tanto en superficie y también durante las excavaciones arqueológicas. Así que de momento el proyecto arqueológico Altiplano sí se convierte en un proyecto bastante importante para la región. A nivel de Bolivia es muy importante porque los proyectos internacionales ahora están muy pocos, casi inexistentes al nivel del lago. Somos el único proyecto internacional al lago y me parece que tenemos que seguir los esfuerzos para el conocimiento, la ciencia y la divulgación del patrimonio arqueológico de esta región muy importante. Es un proyecto importante porque este trabajo que estamos haciendo, además de hacer un catastro arqueológico, lo que estamos haciendo es poner luz sobre patrimonio que a veces está en peligroso, desconocido, saqueado. Así que quizás por primera parte me gustaría decir que me gusta pensar que nuestro trabajo permite quizás un poco proteger lo que encontramos y concientizar a la gente de la riqueza de esta región. Hemos logrado identificar elementos arqueológicos muy importantes. Sin embargo, esto también se debe a que hay muchas zonas o muchas regiones en el lago Titicaca que todavía no tienen estudios.
Entonces es muy probable que en diferentes regiones aledañas a Puerto Acosta también encontremos elementos arqueológicos muy importantes. Pero de momento creo que tenemos la evidencia de ocupación humana más antigua en la península de Huaycho, y eso para mí y por mis intereses académicos creo que es lo más trascendental para el proyecto, pero también para la arqueología de la región del lago Titicaca. La gente en general y sobre todo los más jóvenes deberían interesarse mucho más por nuestros hallazgos, por los resultados del proyecto, ya que en un corto y mediano plazo todo lo que estamos identificando ahora puede sufrir muchos cambios, ¿no? Debido al crecimiento de la zona urbana, a la implementación de proyectos de obras civiles, y no solo como arqueólogos, sino también la sociedad, en este caso de Puerto Acosta, tiene que prestar más atención, porque todo el patrimonio que estamos registrando tiene que ser preservado y se tiene que promover su protección. Esta es una zona en la que se han hecho muy pocos estudios. Desde el punto de vista arqueobotánico no se ha hecho ningún estudio, y es importante para poder completar un poco la visión, ¿no?, de la región del lago Titicaca, tener una visión completa de su pasado, de las trayectorias de las diferentes sociedades que habitaron esta zona. En punto de vista arqueobotánico es muy interesante porque se han hecho otros estudios arqueobotánicos en otras zonas del lago, sobre todo, por ejemplo, en la zona del sur del lago, en la península de Chiripa, y es muy interesante poder comparar las diferentes tendencias que vamos a poder ver en esta zona con las tendencias del sur del lago, donde el desarrollo de las sociedades es bastante diferente de lo que por lo pronto estamos viendo por aquí. Estamos desarrollando más cosas, ¿no? Poco a poco, cosas botánicas, entrevistas. También estamos fortaleciendo nuestra relación con las autoridades municipales, comunitarias. Entonces, poco a poco, eso es un ejemplo que la arqueología no solamente es arqueología, es que somos seres humanos, estamos armando colaboraciones y que al final queremos tener un impacto. Una zona tanto aislada, una zona tanto como, ya no sé, cambio climático, cambio de agua, cambio de muchas cosas. Al final la gente sigue, ¿no? Continúa a vivir, ¿no? Eso para nosotros es un buen ejemplo que nos permite hoy día también de cumplir con los desafíos actuales del paleoclimático, por ejemplo. Si nos quedamos en un ambiente muy académico, no vamos a poder llegar y conectar con un público más amplio. Entonces tenemos que buscar mecanismos, caminos que difundan mejor nuestra información y tengamos una llegada más amplia. Y está en nosotros volver nuestro trabajo interesante para los que no conocen nada de nuestro trabajo. El conocimiento, porque el conocimiento a partir de excavaciones, también de prospecciones, genera demasiado conocimiento para ellos, mucha información. Y esa información para la población es bien dada, ¿no? Luego va a ser transmitida a sus hijos y otros hijos y en futuros investigadores que vendrán a este lugar. Es lo más importante, lo valioso, yo diría, ¿no? Para la comunidad y la sociedad que radica en este lugar. Yo creo que sería también conectar un poquito lo que la gente nos dice, porque al final hay mucho conocimiento de los sitios, de las zonas. De repente también lo que vemos en las entrevistas es un poquito de miedo quizás de algunos sitios sagrados importantes, entonces quizás poner como juntas esas informaciones, como valorar lo que la gente sabe y también hacer notar por la arqueología lo que podemos deducir, ¿no? De dinámicas de asentamiento, lo que podemos entender del municipio para contextualizarlo adentro de un contexto cultural más global, con sitios arqueológicos importantes en Bolivia, como lo es Tiwanaku, por ejemplo, y con otras culturas que también estuvieron en Perú y en Bolivia. ¿Por qué hemos elegido el proyecto en Puerto Acosta? Es que esta zona es increíble para dos cosas, ¿no? Primero, es la única zona del lago Titicaca, de la cuenca, que está conectado con la selva, con los yungas. Entonces, nosotros queremos ver cómo se interconecta las poblaciones del altiplano con las poblaciones de la selva, ¿no? Primera cosa, ¿no?
Y la segunda cosa es la frontera. Entonces, hasta el siglo XVI hay que pensar que el lago Titicaca es el centro del mundo andino, ¿no? El centro del imperio inca, el centro de la cultura tiwanaco, pero en el siglo XVI se corta el lago en dos, ¿no? Perú, Bolivia, ¿no? Entonces, este accidente de la historia, más o menos, ha permitido a las poblaciones de Puerto Acosta de mantener sus tradiciones orales, su cultura, su cerámica, su comida, sus bailas, ¿no? El oki-oki, por ejemplo. Es porque también como arqueólogo, que es un antropólogo del pasado, es fantástico, porque aquí tenemos como una time capsule, ¿no? Una zona protegida del mundo donde se mantiene tradiciones ancestrales. Es porque Puerto Acosta es fantástico.